Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo especial. En este sábado, ayer el Señor tocaba un leproso y le devolvía la salud y la dignidad de hijo y de hermano. El segundo milagro que hoy se nos narra lo realiza con un marginado, uno que no pertenecía al pueblo de Israel y por lo tanto era pagano e impuro, por lo que la ley prohibía relacionarse con ese tipo de personas y entrar en sus casas. Es el caso de este centurión romano, la misma palabra lo indica, quien insólitamente causa asombro en el Señor, pues siendo pagano es el único que cree en el poder maravilloso de la palabra. Un centurión era un oficial subalterno que regía una guarnición de soldados que controlaba Cafarnaúm. Él se acerca a Jesús y lo reconoce como Señor, pues cree que su palabra tiene la misma autoridad de Dios y le ruega: Señor, mi criado yace en casa, paralítico con terribles sufrimientos. El centurión muestra que tiene un gran amor por su criado y por eso está muy preocupado. Además, se sabe que el criado sufre terribles dolores, pero no se sabe el tipo de enfermedad que padece. La respuesta de Jesús es inesperada: yo iré a curarle. Se puede entender como una interrogación, pero también como una afirmación. En la primera, yo iré a curarlo, reclama nuestra fe, es decir, la pregunta sería: ¿crees que yo vaya y pueda hacer esto? En la segunda, ya no pregunta, supone la fe y responde afirmativamente a la petición: iré a curarlo. Pero el centurión, como militar, es un hombre que obedece y se hace obedecer, y por eso continúa desde su óptica de militar, con su profesión de fe en el Señor, reconociendo en él una dignidad y una autoridad superior, además de un innegable poder. Y dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. El centurión, como vemos, se dirige al Señor con humildad, pues sabe que recibe un don, una gracia, un regalo. Lo que recibe no es un premio a sus méritos. La verdadera humildad reconoce siempre sus limitaciones y confía, lo espera todo de Dios. Lo mismo que el niño pequeño lo espera todo de la madre. Además entiende el significado de la autoridad, entiende la eficacia de la palabra cuando da una orden. Él mismo lo reconoce: también yo que soy subalterno, dice, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: vete y va, y al otro: ve y bien. Compara la palabra con un soldado obediente que cumple la voluntad de quien la pronuncia, cosa que es totalmente cierta. Quien lo afirma el profeta Isaías en el capítulo 55, recordemos ese hermoso texto, ¿no? Como la lluvia, la palabra no torna vacía, sin que haya cumplido aquello a que la envíe. Jesús, ante esta frase del centurión, quedó admirado. Que alguien crea de esa manera tan sólida es una sorpresa para él. Pues, aunque expresamente no diga que Jesús es Dios, sí lo da a entender y lo muestra como aquel que tiene poder para curar, para salvar. El centurión se confiesa como un hijo que conoce lo que es capaz de hacer el Padre y deposita en él toda su confianza. Por eso el Señor lo propone como modelo de fe para los que lo seguían, pues siendo ellos israelitas pensaban que solo por el hecho de pertenecer al pueblo elegido ya tenían derechos adquiridos y se podían considerar mejores que el resto. En cambio, el Señor señala que el reino es de aquellos que creen que todo es gracia y don y se disponen con humildad a recibirlos. En el reino estarán los hijos, es decir, los que confían en su palabra, independientemente de si son de oriente o de occidente. A ellos les sucede de acuerdo a su fe, como María, como nuestra Madre. Se cumple en ellos según la palabra en la que han creído. Mientras que los primeros serán echados fuera, a las tinieblas, continuarán en su engaño, llorando y rechinando los dientes. Después de esto, al volver a la casa de Pedro, convertida ahora en el lugar de residencia del Maestro, vio Jesús a la suegra de Pedro en cama y con fiebre, y allí cumple su tercer milagro. Él siempre nos antecede en el ver, y como nos antecede, ve e inmediatamente provee, toma la iniciativa, y le tocó la mano y la fiebre desapareció. No se refiere solo aquí a la fiebre normal, pues existen otros tipos de fiebre: la fiebre de dominio, de autosuficiencia, de arrogancia, de poder, la fiebre del dinero que inmoviliza para amar, para servir, para ayudar y que en cambio espera que todos se pongan a su servicio. Jesús le toca la mano, que significa la acción, que cuando sufrimos de la fiebre del egoísmo, todo lo aferra con garras de tigre, todo lo muerde como una mandíbula de un gato, todo lo quiere para sí.
pero que cuando se encuentra con la mano del crucificado por amor, entonces se transforma en mano abierta para dar, en mano laboriosa para servir, en mano dispuesta a acariciar, a saludar, a enjugar lágrimas, a defender, a sanar. Y esto fue lo que pasó con la suegra de Pedro, que en ese momento, al toque maravilloso con la mano de Jesús, se levantó y se puso a servirles, pues en la casa del Padre únicamente están los que, igual que el Padre, viven para servir. El texto finaliza contando que esa tarde le trajeron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó los espíritus, y curó a los que estaban mal para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, lo dice Isaías en el capítulo 53. En efecto, todo lo que en nosotros hay de maldad, de fragilidad, de pecado y de muerte, Él lo cargó sobre sí y lo clavó en la cruz. Son nuestras fragilidades lo que nosotros le ofrecemos, y Él en cambio se ofrece a sí mismo por nosotros. El que ama carga con el mal del enfermo, y Cristo es solo amor. Por eso, uno de los primeros símbolos de Cristo es, junto con el cordero, el asno, o el burrito como lo llamamos nosotros, que lleva sobre sí la carga de nuestros pecados. Agradezcamos al Señor por este amor inmenso que nos tiene, por echarse encima nuestras debilidades para sanarnos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.